de consulta es, ¿cómo lograste conjugar tantos elementos? Tú has comparado la película con un cohete, que implicaba una sincronización entre todos los departamentos para lograr que este cohete finalmente despegara. Entonces, cuéntanos un poquito el desafío de hacer un musical, qué implicó en términos de dirección, de desafío para que este cohete justamente despegara. Bueno, gracias Marisol. Y antes que nada agradecer a Seina, a Rosel Ford, por siempre ser el hogar del cine chileno, un lugar tan acogedor y tan valioso para nuestra ciudad. Y agradecerle a ustedes por estar acá, pudiendo estar viendo Netflix. Mira, yo siempre había soñado algún día con hacer un musical, no porque sea un nerd de los musicales, pero sí hay musicales que amo mucho pero sí hace un tiempo estoy un poco metido en explorar géneros. Entonces la película anterior que hice, una película de suspenso psicológico de gran precisión narrativa, hitchcockiana. Quería mucho hacer eso, se llama El Prodigio. Quería hacer un musical y tengo otras cosas que quiero hacer para adelante. Pero sabía que era bien improbable poder hacerlo porque son caros, digamos, no necesariamente, pero como yo lo quería hacer, era así con esplendor estético y con ambición estética. Y no es que anduviera buscando el tema, pero como ciudadano estaba siguiendo con mucho interés y lo que estaba pasando con las mujeres y lo que estaban poniendo sobre la palestra durante el mayo del 18. Y de pronto, tipo junio, la idea estaba adentro de la cabeza, no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo fue que, digamos, qué interesante ver si es posible hacer un musical honrando lo que el género pide, lo que lo hace, la esencia del género pide: juego, desmesura, ensoñación, delirio, pillería si se quiere, abstracción. Evidentemente tiene una cosa meta, no es realista, y eso también es muy apreciado porque es bueno escapar del realismo que a veces resulta un poco atrapante para el cine latinoamericano, sobre todo porque parece que nos cuesta pensar nuestros temas serios y que no es desde el realismo social. Y a mí me parecía interesante la paradoja de abordar este tema que es doloroso, que nos interpela a todos, que las mujeres pusieron sobre la palestra para enseñarle un montón de cosas a la sociedad y que desató un proceso que cambió las conciencias, que tuvo luces y sombras, que tuvo exceso y que fue un pilar después del estallido. Y me parecía también, pero cuando lo empezamos a filmar, a escribir, no había pasado nada de eso. Recién había pasado el mayo. Y la primera intuición, la verdad, fue no la voy a escribir yo, solo. No tiene ningún sentido hacer una película sobre lo que yo pienso, sobre lo que las mujeres... Siendo hombre, heterosexual, burgués, heteronormado, oportunista. Pero sí, era justo después del Oscar de Una Mujer Fantástica, entonces yo también pensé, bueno, ¿cuándo de nuevo voy a poder ver si es que es posible hacer algo más grande? Porque un cineasta en su carrera no siempre está en esas situaciones de excepción donde uno puede decir, ¿sabes qué? Me gustaría intentar, cobro la carta, ¿cachai? Porque esta es mi primera película chilena después de Una Mujer Fantástica, entre medio hice 3 películas afuera. Paréntesis, Una Mujer Fantástica generó tal movilización social y tal apoyo a propósito del Oscar para Chile, mejor película internacional, que logró presionar para que se legislara y tuvimos una ley de identidad de género en buena medida gracias también a esa película. Cierro el paréntesis. Extiendo el paréntesis. Por supuesto que venían los colectivos, las agrupaciones, las comunidades luchando por esto por años. Pero la película fue como la chispa que reabrió el debate. Breve, pero es que igual ya que lo abriste,
La película se estrenó en Berlín en el 2017, en febrero, y quedó la crema. Y en Chile pasó que hubo mucha discusión a nivel de intelectuales, políticos, y la mayoría de, digamos, los sectores conservadores decían sobre mi cadáver, esto es una aberración, Dios creó al hombre y a la mujer, esta gente debería estar encerrada. Y lo interesante es que durante ese año hubo un proceso de educación de la gente. La gente leyó, la derecha leyó, o por lo menos vio que era un poco vergonzoso quedar como trogloditas, porque en el resto del mundo también estaban pasando procesos de reconocimiento a la validez ciudadana de las personas trans. Y cuando ganamos el Oscar fue el 4 de marzo, Piñera se iba el 7. Y fue como, oye, si quieres te quedas en Los Ángeles y llegas, vas a La Moneda, porque te invitaron a La Moneda, a llevarle el Oscar a Piñera. Y yo, no, nos vamos mañana. Nos fuimos mañana y se lo llevamos a la SOA Chile. Fue un momento muy increíble porque fui con mi mamá, mi hermana, fue la Dani, algunas mujeres del equipo, y yo andaba trayendo el Oscar en una bolsa de pan. Y fue todo muy torpe, así como, tome. Gracias. En fin. Pero después nos dejaron hablar con la presidenta 10 minutos. Y Daniela Vega le dijo, presidenta, si me permite, y le habló iluminada acerca de por qué Chile necesitaba una ley de identidad de género. Y después bajábamos y dimos esa conferencia de prensa como tipo Patio de los Naranjos. Pero el asunto es que nos enteramos que los presidentes, antes de abandonar el poder, pueden dejar la obligación de legislar. Y eso obliga al Congreso a no postergar, sino que a tener que meterse en discusión y legislar. Y eso lo hizo Bachelet. Dejó amarrado de eso, y 6 meses después se aprobó la ley. Bonito recuerdo, porque justamente esta ola que nos invita a revolcarnos, a dejarnos llevar por este movimiento. 7 años después de que ya ocurrió, tú en el 2018 estabas recibiendo el Oscar, estabas haciendo la versión inglesa de Gloria, pero los tiempos han cambiado y pareciera que todas las ideas, todas las reivindicaciones feministas de su momento, que tenían mucha fuerza, ahora tenemos incluso el riesgo de retroceso. Entonces, claramente uno no elige cuándo dar a conocer sus películas, es un proceso larguísimo de años, sobre todo con este nivel de exigencia técnica, de coordinación de todos los departamentos. Pero ¿cómo llegaste? Entiendo que las guionistas, 3 mujeres te ayudaron para meterte en el universo femenino. Tú eres, yo diría, el único director chileno, o de los pocos, que reiteradamente te has acercado al universo femenino siendo hombre, con Gloria, con Una mujer fantástica, con Desobediencia, que fue súper audaz en su momento sobre el amor de 2 mujeres y la opresión de la religión. Sin embargo, construir un relato, una narrativa sobre un mundo de mujeres tiene una dificultad mayor, digamos, tanto así que aparece un actor haciendo de ti, porque en el fondo te estás poniendo el parche antes de la herida con el tema de siendo hombre. ¿Cómo te acercaste? ¿Cómo te acercaste al mundo femenino y con una mirada feminista, con un tema tan complejo como son los abusos, donde además recordemos que en la universidad había abusos principalmente de profesores hacia estudiantes, donde hay una lógica de poder, no es cualquier relación, hay una jerarquía ahí. Entonces, ¿cuáles fueron las principales dificultades para acercarse a esta temática tan compleja? De todo tipo, pero en realidad creo que la intuición de llamar a Manuela Infante, que para mí es una persona que yo respeto muchísimo, creo que es una artista súper importante en Chile, es una feminista además de mucha autoridad, y decirle, Manuela, hola, nos conocíamos, pero estoy pensando esto, ¿te tincaría?
Y ella me dice, ¿tú cachai que yo soy feminista radical? Y yo digo, sí, pues. ¿Y por qué musical? Puta, no sé, no te lo puedo explicar todavía. Sí, déjame pensar, ¿cuál es tu idea? Ya, 2 días después me dijo, vamos. Y hablando dijimos, sumemos a 2 más, de manera que tú escribas en minoría. Y fue bacán, fue súper bueno, porque evidentemente yo tengo mis ideas como ciudadano, como, ¿me entiendes? Como persona que participa de la polis, pero la experiencia en la piel de lo que es ser una mujer lo tienen las mujeres, entonces fue súper importante hacerlo. Para mí fue un privilegio y también mis hermanas son súper feministas, una hermana que me enseña un montón y lee, me pasa texto y me da tanto tiro y lado. Entonces también yo crecí en un matriarcado. O sea, mi abuela acaba de cumplir 100 y estuve con ella recién y es una cascada de mujeres. Entonces, con eso estoy diciendo que siempre ha sido algo muy de las tripas, nunca ha sido programático. Gloria no fue, me salió adentro. Y con esto, si bien hay más conciencia de que porque está una película política en tu cara, no juega a la escondida. Entonces, nos demoramos 5 años en escribir el guión. Entrevistamos a mucha gente que estuvo en las universidades. Bueno, la Manuela era profesora en la Católica, la Paloma fue a hacer stand-up a las tomas, en fin. Y entrevistamos a personas que habían sido funadas, entrevistamos a profesorado, recopilar información. Unas niñas que vivieron el asunto, es que le pedimos que escribieran una especie de memoria, y ahí salió la idea de estas 4 amigas, y contaban esta historia de ilusión genuina, quizás juvenil, de intentar cambiar el mundo, juntar la energía social humana para que la cuestión cree un momento de excepción, plantear las demandas, generar la crisis y luego de a poco la apropiación de parte de la política, las negociaciones, las traiciones de adentro y de afuera, el acuerdo por la paz. Pero mientras nosotros escribíamos eso, te digo ese chiste cruel porque nosotros íbamos viendo lo que iba pasando con Chile. Nos demoramos lo que se demoró Chile desde el Mayo Feminista hasta elegir a Boric. O sea, pasamos por 80-20, chao la Constitución de Pinochet, el gran pueblo de Chile. Después no a la Constitución de extrema izquierda, el gran pueblo de Chile. Luego no a la Constitución de extrema derecha, aleluya. Y nosotros decíamos, lo que estamos escribiendo, lo que le pasa a Julia, es súper parecido a lo que le pasa a Chile. El intento de cambio y esa sensación terrible de futilidad y frustración. Pero sí creo que lo que cambia es la conciencia. O sea, yo creo que nos cambió, estos años nos cambió, el feminismo nos cambió la conciencia. Y yo no la veo como una película de época, para mí es una película sobre hoy. No porque ahora la ola esté en un momento como de contracción, significa que pasó, ni significa que los temas están resueltos, ni significa que sea una cosa, mira lo que pasó y no llegó a nada. Yo no lo veo así. Yo creo que ahora el péndulo está súper tirado a la ultraderecha en el mundo entero. Hay un momento de acallamiento contra todos los avances sociales y contra la mujer. Pero es como el final de la película, o sea, ya sabemos lo que ya sabemos y las olas vuelven, digamos. Entonces, no sé ni de qué te estoy hablando. El feminismo también. Queremos que ustedes, como público, nos cuenten qué les pareció, especialmente a las mujeres, a las jóvenes universitarias que vivieron este proceso. ¿Se sienten reflejadas? ¿No se sienten reflejadas? ¿Qué les pasa con el claroscuro, este aspecto positivo del movimiento, pero también tú te metes en aquellas cuestiones bastante más complejas? Ahí hay una palabra pedida.
una palabra sorora, supongo. Hola, hola. Sí. Bueno, hola a ambos, Sebastián. Un placer el tener la oportunidad de tener este conversatorio. Sí, oye, ahora sí. Ya. Bueno, tengo dos comentarios, no ninguna pregunta. Primero, me hizo sentir incómoda la película y me gustó mucho eso. Creo que me hizo sentir incómoda porque es una situación donde hay ciertas cosas de todos los extremos, creo, que también se mostraba como este feminismo extremo que yo decía, pero es que esto lo está arruinando, ¿cachai? Pero después también me pasa y me gustó mucho cuando empieza el musical y de repente todo el mundo está contando su historia, pero no ella. Y al final yo quedo como, claro, pues de repente habláis algo y ya deja de ser tuyo. Y se te olvida a veces incluso qué te pasa, porque el resto lo empieza a contar por ti. Entonces, ¿cuál es la verdad? Porque todos empiezan a contar tu verdad. Y creo que eso, onda, me encantó. Lo segundo, que agradezco un montón, los musicales son carísimos, asumo, pero igual agradezco que tengamos un musical de esta envergadura, con tantas personas, pero sobre todo en Santiago. Creo que extrañaba ver a Santiago de esa forma, creo que con Una mujer fantástica lo vi antes, pero también creo que es una película que en el futuro nosotros podemos decir, ¿sabéis qué? En Chile no solo hacemos las películas que quizás son políticas muchas veces, pero no siempre tiene que ser el plano cerrado en una casa, en 3 locaciones, ¿cachai? Se puede hacer más. Es caro, sí, no es una cosa que va a ser fácil, pero se puede. Y es bacán poder representar de esa forma como, mira, sabes que yo ahí vivo. Porque más encima, al ser ganador del Oscar y eso, esta película va a estar internacionalmente. Y es bonito representar a Santiago de la forma en que lo hiciste, ver el metro, ver la ciudad, pero la ciudad donde no mostraste el Costanera, ¿cachai? Y eso lo aprecio un montón. Así que eso, gracias. Aparece Seina acá, aparece San Diego, aparece el centro de Santiago de manera increíble. ¿Qué ibas a comentar? Por eso, pero te quería comentar que en un musical tradicional en general los números ocurren cada 10 minutos y hay un manual del musical porque está muy estudiado sobre todo desde el teatro. Abrir como La La Land, abrir con un número, después ya tiene que venir otro y nosotros hicimos una jugada fuerte que es que al minuto 5 está ese número que se llama Funa, que es como jaca, como muy inspirado en la calle, y luego, como la película se trata de sacar la voz, o de la voz, ¿no? Del uso de la voz personal, de la unión de las voces, de la voz que se atreve a decir, de la voz traicionada, de la voz robada, ¿no? Es ella, el viaje de ella, y cuando ella logra articulizar lo que le pasó fue más que una mala cita, ¿ah? Por arte y gracia del género musical, el guante se da vuelta y en ese minuto todos estos estamentos de la sociedad que hemos visto, el profesorado, el rector, los amigos, los deconstruidos, todos empiezan a hablar únicamente de lo que pasó o no pasó entre ese hombre y esa mujer en la famosa escena saltante. Ese es el juego de la película. Y se demora en como lograr ser lo que quiere ser la película, pero creo que era la apuesta de que si la gente espera, porque igual hay señales de que viene, ¿no? Están estos hombres que hacen así, hay a veces conversaciones a coro, uno sabe que algo viene, pero es loco porque después vienen 50 minutos de música. O sea, hay números que duran 15 minutos, entonces son unos, en cine se llaman set pieces, ¿cachai? Que son grandes diseños. Y lo del espacio de Santiago, sí, es muy importante hacer un retrato de Santiago potente porque estamos hablando de la sociedad y sobre todo de la combinación entre espacio público y privado, entre lo político público y la ética de lo privado, ¿no? Porque en la intimidad de la habitación entre dos personas está la ética de esas dos personas
y si algo pasa, están las dos versiones. Y ahí la ley no llega, no lo logra, lo público no llega, entonces, ¿qué hacemos? Esa es la cuestión. ¿Qué es lo que está mal? Porque incluso ella dice, si sé decir no. Entonces, la película siempre quiso abrazar toda esa complejidad justamente para poder pensar, porque si uno está completamente identificado con una idea o una verdad, estáis muerto, porque no estáis pudiendo verlo con distancia. Pensar y tener la capacidad de ver dos cosas complejas y quizás contradictorias al mismo tiempo y no problemarte tanto por eso, ¿cachai? Y entonces por eso yo digo que esto es pensamiento en forma de fiesta, ¿no? Es como protesta en forma de carnaval, que es algo que también las mujeres genialmente logran hacer. Nunca habría una protesta de hombres, claro, bailando con... No, nos sentiríamos ridículos. Eso. ¿Alguna consulta? Aprovechen, tenemos al director. Además, esta película, recuerden que puede ser la que nos represente ante los premios Oscar. Está compitiendo con otras más ahí, la Academia dirá su palabra, pero tenemos ese nivel. Así que aprovechen de preguntarle directamente a Sebastián alguna duda. Ahí hay otra mano. Aquí. No, Hola, allá. Sebastián. Sí, acá. Antes que todo, ¿ahí se escucha? Antes que todo, hacer un comentario sobre la complejidad de la obra. Creo que es llamativo, aparte de que es un musical, lo que se comentó, artísticamente es muy linda. Tiene distintas escenas, colores, uso de espacio. Creo que eso es llamativo en una película que esté ocurriendo en lugares cotidianos. La hace familiar, pero estéticamente muy llamativa. Así que fue un punto que llamó harto mi atención. Pero aparte de eso, y volviendo a lo de la cotidianidad, me pasaron cosas como mi familia tiene un mini market y en algún momento esta escena de ese señor que se acerca, hace un comentario y genera esa incomodidad en la escena, es algo tan familiar, un recuerdo de niñez que yo creo que a lo largo de la película tiene la complejidad que logra hacerte sentir cercano con las distintas escenas, en un tema que es complejo y tiene distintas miradas. La denuncia cuando la estás haciendo y las preguntas desde el Poder Judicial son un poco absurdas. Cuando la niña le tiene que explicar, o sea, esta mujer le explica a su madre qué está haciendo en la universidad, siendo que ella espera que estudie por el esfuerzo, etcétera, como un montón de perspectivas que fuiste capaz de captar a lo largo del tema, que creo que es bien impresionante. Como traté de captar ideas a lo largo de la película y estaba todavía como aterrizándolas y venía otra muy profunda de vuelta. Entre eso quería preguntarte igual el nombre, La Ola. A mí me generó todo el rato un movimiento a medida que avanzaba la obra, y creo que me hago una idea desde la perspectiva y lo que comentaste antes de esta ola retrocediendo y que puede venirse con más fuerza, pero me gustaría entender desde tu perspectiva por qué llegaste a este nombre. Bueno, mira, yo sé, y a la gente que le gusta la película, la segunda vez que la ve es la mejor, porque igual es una película que abruma, porque digamos es idea tras idea tras idea, paradoja tras paradoja tras paradoja y capa tras capa tras capa, ¿no? Entonces recomiendo que la vengan a ver mañana mismo de nuevo y traigan a sus familiares. Y la voy, mira, tengo chats con mi amigo el músico con el que yo he hecho todas las músicas, Matthew Herbert, que es un creador muy amigo, muy cercano. ¿Cómo le ponemos? Tenemos 4 años de chat con títulos horripilantes y la ola
siempre fue como el más simple, el más, además, sonoro, la ola, es como, tiene algo de casi musical. Evidentemente tiene su polisemia porque alude a las olas del feminismo, pero también alude a la ola del intento de cambio, a la ola social del intento de cambio y luego su neutralización y la fachada del cambio para que no mucho cambie y todo siga más o menos igual. Tiene que ver con eso. Por allá hay otra pregunta. Hola. Hola. Sí, creo que había una chica antes. Pero ahí primero, vamos por orden. Dale, saque la voz, sácala. Sí, pensé que había otra persona antes. Con respecto a lo que decía ahora, yo lo primero que pensé fue como, la necesito volver a ver con mi papá mañana. y mi pregunta va Si la ves mañana, ideal. La primera semana es clave para el cine chileno. Totalmente. Mi pregunta va dirigida como al rol del humor en la película. Yo sabía que era un musical, pero no sabía que tenía como este tinte tan humorístico. Y bueno, también ver a la Paloma Sala, genial que haya participado en eso. Como quiero saber un poquito más como cuál fue su reflexión o como las decisiones más metodológicas de este límite que existe en el humor con temas como tan sensibles, por ejemplo, la chica de la sororidad, las denuncias, después como el rol de los carabineros, como ¿cuándo fue como una decisión de, ok, esto lo vamos a tomar con humor y que el público lo va a receptuar bien, y cuándo ya no debería ser así? Gracias. Mira, en París, si tú haces una caricatura de Mahoma, viene un fundamentalista islámico y te puede pegar un tiro. Entonces, eso habla de la importancia del humor. Una sociedad que es capaz de acceder al humor, es una sociedad que está viva y que puede pensar. Porque si tú no puedes reírte de todo, termináis siendo como los tipos que se metieron a Charlie Hebdo en París y mataron a los caricaturistas, porque hicieron una caricatura de Alá o del profeta. Entonces, a mí el fundamentalismo es un tema que yo me he metido en El Prodigio, es una película sobre eso. Yo insisto, creo que al ser una película sobre ideologías chocando, porque son cosas complejas, entonces hay que tomarse un minuto. Yo creo que me dolería que alguien dijera, oye, la película no está con las mujeres. Yo creo que yo estoy muy dispuesto a defender que la película transmite que su corazón está con ellas, pero no es una película fanática y no considera ninguna categoría como pura, ni la categoría pueblo, ni la categoría mujer, ni nada. Quiere tomar distancia de todo eso, quiere pensar, quiere mirar con distancia, quiere a veces sentir cándidamente, con toda sinceridad, como en las escenas en las que no se podía hacer humor probablemente, como los testimonios de los círculos de mujeres. Ahí hay cosas que era evidente cuando sí, cuando no. Pero no en vano en Francia se le dice comedia musical al género. Hay algo también que el género tiene que ver, hay algo que tiene una relación con el humor que es muy inherente al género, aunque no siempre se dé. Pero como es todo tan artificioso, si uno ve los paraguas de Cherburgo, no sé si lo has visto, es encantador. O sea, tú te ríes porque la gente anda con paraguas y hay algo muy gratificante en el musical. Entonces, era importante reírse con todo, pero para pensar, no para ser cínico ni decir, ¿cachai? Y para hacer chocar las ideas, las máximas, los dogmas, las verdades encontradas. Yo siempre pienso como en el colisionador de partículas, y que la ola es como que mete las ideas dogmáticas de varios espectros de la sociedad y las hace chocar, y esas chispas es de lo que se trata. Pero sí, es difícil oscilar entre los tonos, ¿cachai? Eso es algo súper difícil de lograr, creo, y también
que el espectador entienda que está autorizado a reír, ¿ah? Porque tampoco es tan obvio, es tan rápido. Pero sí, justamente eso era lo más difícil de la película, digamos, la tensión, la relación entre lo que el género da y pide, que es lo maravilloso del musical, que es cine puro, artificio directo. Hay una frase de Adorno que es: el arte es magia liberada de la mentira de tener que ser verdad. Y eso es el musical. O sea, es mentira, no pretende ser verdad, es magia. Y sin embargo estás bajo influjo. Esa fascinación es muy linda, porque sabemos que es mentira y sin embargo estamos como atrapados, ¿no? Y balancear eso con lo delicado del tema, con saber cuándo hacer humor, cuándo no. Pues nos demoramos 5 años, y de verdad nos costó el... Había otra palabra ahí, parece. Primero ella quería, ¿o no? Sí. Después seguimos adelante. Tenemos unos minutos todavía. Hola. Dos preguntas. Acerca el micrófono. Ahí. ¿Cómo llegaste o cómo fue el proceso creativo para plasmar en un elemento minúsculo como el chicle una personificación y una narrativa emocional del personaje? Y si te gustó hacer musical, ¿volverías a hacerlo? ¿Y qué cosas harías diferente? Si volvieran a hacer, me haría más liviano, contemplaría más atardeceres. Y ni cagando haría un musical de nuevo. No, feliz hago un musical de nuevo, pero no por ahora. El chicle estaba primero como elemento, como tropo del cine juvenil. Te fijas que en el cine teen, desde Corazón Salvaje, Twin Peaks, Euforia, chicas haciendo globos de chicle, es un tópico, ¿no? Y a mí me parece lindo, además, porque es lindo filmar un globo. Y tenía muchas ganas de filmar un globo de chicle lleno de humo, de cigarro y que flota. Pero la idea de que el chicle ella lo empezara a pegar en los lugares donde se sentía pasada a llevar, digamos, ¿cómo se dice?, dejada, abandonada, herida, traicionada, lo que fuese, apareció más tarde, cuando mi amigo Matthew, que sabe mucho de musicales, que es el músico que yo trabajo, me dice: creo que le hace falta una especie de clímax a su viaje personal, porque el clímax del viaje colectivo es sí o no. Esa parte yo creo que ya la cuestión llega a su cúspide, ¿no? Después empieza a resolverse. Y entonces conversando fue como, de repente pega los chicles y después nada, hacemos explotar todos esos lugares nomás, simplemente. Y es una especie de venganza, un ajusticiamiento lírico, simbólico, provisorio. No están las cosas explotando. Tampoco queríamos que exploten de verdad las comisarías, no es el punto. ¿Ah? Pero es decir, todos octubristas. Igual ahí, por ejemplo, nos preguntamos: oye, ¿hay gente en los lugares? ¿Queremos que el rector esté cuando la lámpara? ¿Queremos sangre? Los lugares todos estaban vacíos, ¿no? Sí, estaban vacíos, entonces yo creo que es más lindo, que es más abstracto. Y porque tampoco era el punto como ver, no sé, pues carabineros sangrando, a la secretaria así como colgada en la lámpara, no. Por eso lo del chicle. Eso es lo que... Acá hay otra pregunta por acá y luego... Hola. Muchas gracias por la película, se pasó, está súper buena. Gracias. Me llamó mucho la atención la cantidad de mujeres que convocaste para hacer la música. Hay personajes que estuvieron bien involucrados en el movimiento feminista, como Camila Moreno, Dada Luz. Me encantaría que contaras cómo se gestó eso. Le pasó a Matthew, porque yo le dije a Matthew: hagamos el musical. Veníamos diciendo: hagamos un musical algún día, tenemos que hacerlo. Él hizo la música de Una Mujer Fantástica, de Disobedience, de Prodigio. Esta es nuestra quinta película. Y en el proceso fuimos entendiendo que teníamos que generar políticas
las políticas de generación de los contenidos de la película, de los materiales de la película, tenían que intentar ser lo más coherentes con la dimensión política de lo que se está observando. Entonces, por eso, que yo lo hubiera escrito habría sido baladí. Y Matthew me dijo, oye, estoy tratando de escribir las canciones y no puedo. Se me ocurre hacer campamentos musicales. Y yo, ¿qué es eso? Pucha, se hace a veces que tú juntáis, no sé, 15, 20 personas y salen ideas, es como una co-creación. ¿Te tinca que llamemos a compositoras chilenas? Hagamos un llamado abierto también, recibamos videos y hagamos music camps. Y así fue como tuvimos la bendición de esas artistas de confiar y también de decir, vale, te la compro. ¿Ah? Y nos juntábamos en un estudio que está a las afueras de Santiago, muy lindo, rodeado de naturaleza. No les pasamos el guión y en la mañana Matthew y yo, cagados de miedo, con todas estas súper mujeres, la Ana, ¿cachai? La Javi Parra, les contamos a grandes rasgos la historia y después les decía a Matthew, mira, Camila y Chini vayan a hacer esta, Javiera y Niña Tormenta vayan a hacer esta, y en la tarde escuchamos. Y nos juntábamos en la tarde y cada cual presentaba, y de ahí salieron ideas melódicas, sentimientos, que yo creo que solo las mujeres podían, ellas debían hacerlo, y habría sido estúpido hacerlo de otra manera para mí. Entonces, de ahí viene esa co-composición que es de los números, de las canciones. Después, el score de la película, la música incidental la hizo Matthew. Acá tenemos, yo creo que... más. Tenemos unos minutitos, pero hagámosla corta para que alcancemos con la visión masculina también. Ese tipo de debate presidencial, así. Se lo explico en un minuto. Yo tengo un comentario más que una pregunta. Aquí estoy en la primera fila en la esquina, porque yo participé de la toma y también, bueno, me siento un poquito decepcionada porque había estado esperando como que mis compañeras fueran las primeras, como en decir, oh, sabes que esto me pareció, esto no me pareció, esto a mí me pasó, esto a mí no me pasó. También vine sola porque, bueno, han pasado 7 años, yo ya estoy titulada. Cuando yo estuve en la toma, yo estaba en segundo año, yo participé en la toma de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y en Juan Gómez Milla. Entonces, claro, hay cosas que apelan a mi realidad, otras que no. También participé de invitada, infiltrada en la toma de la Diego Portales, entonces también me tocó ver como otra realidad de una universidad privada. Entonces, bueno, la nuestra particularmente estuvo bien larga, duró como alrededor de 2 meses y medio, y aún así después mi carrera siguió en paro porque habían unas cosas puntuales que resolver. Entonces, a mí personalmente me pasó que con la película, si bien me sentí súper interpelada por el fenómeno de la ola, sí, totalmente, la estética, sí, totalmente, el humor incluso podría haber faltado porque viviendo 2 meses y medio con todo este grupo de personas dentro de una universidad es todo lo que es un manicomio, como estos momentos de euforia de oh, saquemos el cajero. O sea, a nosotros nos pasó que como estábamos en un campus, entre también que estábamos como gestionando el polideportivo que pertenece a toda la Universidad de Chile, en un momento que habíamos dicho no nos vamos a tomar la portería porque van a haber muchos problemas, alguien dijo, oigan, pero me conseguí que viniera la Princesa Alba, que en ese momento tenía solo 2 canciones. Y dijimos ya, y nos tomamos el portón para que ella pasara en su auto particular y después le volvimos las llaves al guardia. Entonces como que lo del cajero dije sí, éramos nosotros. Una vez también llamamos a los bomberos porque pensamos que había una fuga de gas y nos dijeron no, esto es olor a alcantarilla porque sus baños están tapados. Entonces como que sí, ahí súper interpelada. Pero sentí que de repente quizás se me fue toda la atención solo a Julia porque claramente es la protagonista y es como el foco de la película, y por lo mismo como es una sola persona no representa todo. También me llamó mucho la atención, lo comentaron ahí, que decían como oh no, hay un feminismo extremo, y para mí no fue el caso. ¿Por qué lo digo particularmente? Porque hablamos de una mujer fantástica. Pasó en mi facultad, pasó en facultades también del mismo campus, que hubo un momento de una asamblea donde dijeron, ya compañeras, vamos a ver si las mujeres trans pueden entrar o no, porque sus penes igual los violentan. Y yo,
que soy una persona que también es parte de las disidencias, se me caía la cara de vergüenza. Entonces cuando fue un problema tan resuelto así como, sí, bueno, se votó, controversial, pero nadie habló sobre eso, igual había muchas personas disidentes presentes a lo largo de la película, genial, pero no hizo ruido y en su momento sí fue un ruido. Claro, eso ahora lo tenemos más asumido, podría entenderlo desde ese punto. Por eso lo digo como comentario. Recuerda que es una ficción. No, por lo mismo, pero quería contarles como también mi realismo mágico que viví, porque, claro, le faltó también, por ejemplo, el tema de la precariedad, porque yo dije, ya está, porque se están llevando cosas del Minimarket, dijeron que no tienen plata, pero nosotras de repente comíamos pan con avena y agua caliente y nada más, y un café eco, porque ya al principio la gente te trae cosas, nos traían frutillas, nos traían lechuga, genial, chocolate, pero después, claro, 2 meses y medio ya nadie quiere. Oye, ¿no estaban también en el refugio los 33? Oye, lo que pasa es que no pretende ser una reconstrucción histórica precisa, es otro lenguaje. Hay gente que me ha alegado porque la toma nunca comieron completo, y yo digo, en serio ya, pero no nos vamos a quedar en ese nivel como, oye, yo supe que en la católica les llevaban gui, ¿okay? Pero el punto no es ese, el punto no es que, también me han dicho, oye, las máscaras no combinaban tanto. Esto es un sueño, ¿cachai? Es un musical, es una ensoñación anclada en la realidad, pero que no tiene la intención de contar todo lo que pasó, ni de la precisión de la reconstrucción histórica como afán. No es una película de época, insisto, es una reflexión de hoy. Lo interesante es que genera justamente estos debates para que volvamos a poner en la agenda las reivindicaciones feministas. Tenemos muy poco tiempo, quedemos con la última pregunta a un hombre. No sé si ¿tiene el micrófono él? Ahí va. Ya, ahí va. ¿Estás deconstruida? Hola Sebastián, Nicolás por acá. Bueno, primero agradecer esta instancia de poder conversar con el director de la película. También agradecer como el hecho de atreverse a explorar un género que no es habitual en el cine chileno. Y mi pregunta va más que nada orientada a cómo fue el proceso de dirección de actores, como el hecho de lograr estas coreografías inmensas, increíbles, esa escena donde se juntan como todos estos mini grupos de toda la película. ¿Cómo para ti, siendo director, fue este proceso de llevar a cabo esta escena, que igual fue... ¿Esa es la escena cuando sí o no? Claro. Cuando la cámara vuela... Sí. Sí. Mira, tuve dolor de pelo. El pelo me dolía. Sobre todo porque la preproducción fue muy difícil, porque las posibilidades de que todo fuera un desastre eran reales y altas. Con eso me refiero a llegar al día de filmar, mirar y decir, me voy a tener que dedicar al cultivo de tomate cherry, ¿cachai? Estábamos todos muy nerviosos, pero decidimos filmar el musical a una cámara, no picoteando. Entonces, cuando filmas con varias cámaras, como que todas las cámaras importan un poco, pero ninguna del todo. Pero cuando filmas con una cámara, sobre todo movimientos de masa como esto, están todos los departamentos mirando así los monitores, queriendo que funcione el plano. Entonces, por eso genera esa como, a veces, esa como exquisitez que tienen algunas escenas, tiene que ver con eso. Fue difícil también porque entendí además, como la segunda semana de preproducción, que había que trabajar además con partitura. O sea, me desayuné, que aparte del guión y sus beats narrativos, sus tiempos, que se suele decir que una página es 1 minuto, ¿no? Pero es un guión de 110 minutos, más o menos una película de 110 minutos, había que tener en paralelo, cuando habían números musicales, los compases. Entonces tuve que aprender a hablar en términos de guión y en términos de compás. Y la retroalimentación entre departamento de guión, departamento de coreografía y de música fue constante y hasta el final y hasta el rodaje. O sea, por ejemplo, si hubiera una escena acá y dice, todas las mujeres se paran, pasan por los asientos y salen, se paran allá atrás y cantan esta letra,
nosotros veníamos con los celulares, filmábamos, poníamos el play a los prototipos de las canciones, hacíamos el recorrido y decíamos, faltan 4 compases, porque la relación texto y espacio no calza. La canción la cortamos o ¿qué hacemos? Entonces, a veces había que hacer cambios en el movimiento en el espacio, a veces había que extender o reducir la duración de las canciones antes de filmar y sobre todo durante el rodaje. Porque incluso habiéndolo ensayado, cuando estás en el lugar con todas las personas y la cámara y el lente, las cosas pueden no ser exactamente como las planeaste en términos de relación espacio y tempo. Entonces trabajamos con un editor musical, que también me enteré que había que hacerlo y que no existe en Latinoamérica la figura, que es alguien que está en el set y que tú le dices, oye, súmale 4 compases entre el 17 y el 23 porque no nos está alcanzando para que crucen la puerta. Y el otro ahí, todo urgido porque era súper tenso porque había que hacer la cuestión. Y por otro lado hicimos una academia, durante 3 meses le pusimos Academia La Ola, y en la mañana iban compañía de 100 actrices, más los actores consagrados, a aprenderse las coreografías, luego estudiaban canto, las canciones, y luego tuvieron actuación, porque la mayoría no había actuado para cine. Entonces con Moira Miller y Amalia Casay pasaron todas las escenas, me las mostraban y íbamos encontrando el tono. Entonces mucha preparación. Y ese número es uno de los más ambiciosos de la película, son como 370 personas bailando, y muy difícil de filmar en varios días porque la luz se va, porque en fin. Pero ahí quedó. Bueno, y quedó una tremenda obra desafiante. Así que sigan también en redes sociales La Ola en Instagram. Y muchas gracias por haber estado, y a ti, Sebastián, por la conversa. Gracias por la conversa.